Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta noche vamos a tener un estudio de la palabra del Señor y esperamos que sea de bendición para todos los que están en contacto con nosotros en este momento. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria. Te damos honra y adoración, Señor. Y en esta noche nos presentamos delante de tu presencia porque queremos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de la palabra, Padre, que vamos a compartir, Señor. Háblanos a todos, empezando por mí, Señor, porque yo necesito de ti, Señor, necesito conocer de tu palabra, Padre, para poder afirmarme en tus caminos, para poder saber cuál es la voluntad tuya en la vida mía, Señor. Permite que cada uno de los que estamos, Señor, en contacto podamos recibir lo mismo de parte tuya, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a tener un estudio de la palabra del Señor y le hemos puesto como título Fe basada en, poder de Dios. Repito el título, Fe basada en poder de Dios. Y la base bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, vamos a buscarla todo. 1 Corintios capítulo 2, los versos del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, los versos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor en mi Biblia, que es versión antigua. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, dice el apóstol Pablo, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo entre vosotros con flaqueza y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Bien, vamos a usar esta porción bíblica como la base del estudio de esta noche. Y quería, pues, que pensáramos en esto. Lo importante que era para el apóstol Pablo llevar el evangelio, en este caso era a la iglesia de Corinto. Y en esa iglesia de Corinto, pues, obviamente, cuando él llegó, pues no había mucho conocimiento de las cosas de Dios. Pero él se propuso llegar allí y predicar el evangelio para alcanzar las almas para que fuesen salvos. Pero en ese propósito, él tuvo que renunciar a algo que él tenía, que él había considerado en tiempo atrás como algo bien importante y algo muy valioso. El apóstol Pablo era un intelectual, era una persona que tenía mucho conocimiento de los asuntos religiosos, era un teólogo. Dice la Biblia que se crió a los pies del maestro Gamaliel. Gamaliel le enseñó todo lo relacionado a la ley y él, pues, era una persona que tenía muchos recursos, vamos a ponerlo de esa manera. Tenía muchos recursos, pero eran recursos humanos, recursos que él como persona tenía. Pero cuando él fue a predicar aquí en Corinto, él dice aquí que él se propuso no predicar la palabra. Voy a leerlo de nuevo. Dice, y estuve con vosotros con flaqueza, con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Quiere decir, hermano, que él, como dice en otra porción de sus cartas, todo lo que tenía como valioso, todo lo que él consideraba que era de gran valor, ahora dice que lo tiene por basura. Dice, esto no lo voy a usar. Voy a usar algo mejor que me lo ha provisto Dios ahora que le estoy sirviendo. ¿Y qué fue eso mejor? Dice, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Él había recibido algo, hermano, que era mejor que lo que él tenía antes. Y a veces a nosotros nos cuesta renunciar a unas cosas porque pensamos que lo que tenemos es muy valioso, nos costó trabajo conseguirlo y que de alguna manera esto es lo que nos va a ayudar. Sin embargo, el Señor provee unos recursos que son mejores. Porque si usted va a hacer una labor espiritual, usted necesita herramientas espirituales. Usted necesita algo que Dios provee
para poder hacer el trabajo que Él quiere que usted y yo hagamos. Vamos a hablar de eso esta tarde. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, el verso 11. Mateo, capítulo 3, el verso 11. Vamos a hablar de qué era lo que él había conseguido, qué era lo que él tenía ahora, que era mejor que lo que él tenía primero. Y fue profetizado, fíjense hermano, y vamos a ver qué fue. Mateo, capítulo 3, el verso 11. Alabanza al Señor. Dice la palabra del Señor. Aquí quien está hablando en este momento es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Que detrás de él iba a venir una persona, refiriéndose al Señor Jesucristo, y esa persona iba a hacer algo, amén, que iba a proveer unas herramientas poderosas para poder llevar a cabo la labor que él mismo nos iba a encargar. Y él dice aquí: os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso es una profecía que está trayendo Juan el Bautista. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder. O sea, ¿quién lo profetizó? Juan el Bautista. Pero no solamente fue Juan el Bautista. Vamos a ver en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, y veamos quién más había, además de Juan, había profetizado acerca de ese bautismo que conocemos, que es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Juan capítulo 7, verso 37, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: en el postrer día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. El mismo Jesús profetizó acerca de lo que dijo Juan el Bautista. Amén. Recibir, dice, recibiré, dice que habían de recibir los que creyesen en él. Dice que de su vientre correrán ríos de agua viva. Yo sé que muchas Biblias que ustedes tienen no dice el vientre, dice su interior. Y yo estoy leyendo de una versión antigua, una Reina Valera de 1865, que es la que el Señor pues me ha puesto en mi corazón para poder estudiar su palabra. Entonces, quiere decir que fue profetizado, además de Juan el Bautista, lo profetizó Jesús mismo. Y vamos a hacer esta otra pregunta. Ya preguntamos quién lo profetizó y lo hemos contestado. Pero vamos a hacer otra pregunta. ¿Para quién es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? ¿Para quiénes? Esa promesa era para quiénes. Porque es importante saberlo, hermano. Amén. Si dicen, mira, están repartiendo esto y están dando, qué sé yo, unas ayudas, unas cosas. Y la pregunta es, ¿para quién? ¿Quién cualifica? Posiblemente yo diga, yo quisiera recibirlo también, pero tengo que saber si cualifico o no. Pues para esto había también que cualificar. Y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Alabanzas al Señor. Los versos 38 y 39. Acuérdense que en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Amén, en Jerusalén. Y cuando hubo ese derramar del Espíritu Santo, dice la Biblia que los 120 que estaban en el aposento alto empezaron a hablar
en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Y eso causó una gran conmoción en la gente que estaba en Jerusalén en ese día, y fueron allí a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y vieron aquello, mucha gente bajo el poder de Dios hablando en diferentes lenguas. Eran lenguajes, por lo menos ese día eran lenguajes, porque el propósito era que las personas que estaban de visita en Jerusalén, que venían de todas partes del Imperio Romano, venían a adorar porque eran judíos o prosélitos, para que esas personas escucharan el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente hubo una confusión grande, pero hubo gente, el verso capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Pero más adelante dice el verso 12 que estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. O sea que habían bebido tanto en la fiesta que ya no sabían ni lo que estaban hablando. La lengua se les enredó. Pero entonces dice el verso 14 que Pedro se puso en pie con los 11 y alzó su voz y le habló. Pedro usa las llaves que el Señor le dio por primera vez. Las usó el día de Pentecostés. Amén. Esas llaves han sido dadas a todos nosotros. Nosotros tenemos, hermano, la capacidad y la encomienda de parte del Señor de hablar su palabra, abrirle el reino de los cielos a las personas que no son salvas, a los pecadores. Porque no podemos decir que eso fue solamente a Pedro que se le dieron las llaves. No, las llaves también las tienes tú si eres un siervo de Dios, si estás convertido al Evangelio, y las tengo yo también. Y quiere decir, hermano, que en ese momento Pedro da un discurso, da un mensaje explicándole a ellos unas cosas. Y en el verso 37, estas personas que estaban escuchando, verso 37 dice así, dice, y oídas estas cosas fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Había preocupación en ellos. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí viene la contestación a la pregunta que hacíamos, el verso 39. Porque a vosotros es hecha la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para todas aquellas personas a los cuales Dios llame. Usted ha sido llamado por parte de Dios, pues esta promesa lo incluye usted también. Usted cualifica para recibir esta bendición que viene de parte del cielo. Amén. ¿Cuántos se gozan? Entonces, la pregunta que sigue a esta, ya hemos contestado quién lo profetizó, y sabemos que fue Juan el Bautista y fue Jesús mismo. Hemos contestado para quién es el bautismo en el Espíritu Santo y Fuego, pues es para todos los que son creyentes en el Evangelio. Amén. Y estoy hablando de un bautismo de poder. Acuérdense que estamos hablando de que Pablo no quería que la fe de los corintios fuera basada en palabras de humana sabiduría, sino en poder de Dios. Y tenía su buena razón para querer que fuera de esa manera. Ahora, la otra pregunta que hacemos, ¿hay que pedirlo? Porque podemos decir, pero si Dios sabe que yo lo necesito, yo no tengo que pedírselo. Y eso, mira hermano, nosotros somos muy dados a filosofar, a decir cosas, ¿verdad?, que parecen tener lógica. La cosa es, la situación es, hermano, que la palabra de Dios no está basada en la lógica de nosotros, sino en la voluntad de Dios. Y lo que parece ser lógico y sensato para nosotros, no necesariamente lo es para Dios. Dios funciona de otra forma, tiene otra manera de ver las cosas. Usted ve que yo me pongo las gafas, me las quito. Me las pongo y leo y me las quito. Cuando usted quiera buscar las cosas de Dios, póngase las gafas de la palabra de Dios. Y usted escudriña las cosas bajo la visión de Dios, no bajo la visión nuestra. Porque la nuestra es bien limitada. Amén. Y vuelvo a la pregunta, ¿hay que pedirlo? Pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a buscar, vamos a leer en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y estamos hablando si es necesario pedir el poder de Dios o no.
o lo aceptamos, o sea, está ya sobreentendido que se va a recibir ya. Pues vamos a leer Lucas 11, del 9 al 13. Y dice la palabra del Señor, escuche bien, este es Jesús hablando. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os será abierto, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, es abierto. Y el verso 11, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescador, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. Usted me pregunta a mí, hermano, pero eso hay que pedirlo. Y yo le digo por la palabra, sí, pídaselo. Cuando usted pide a Dios en base a lo que su palabra dice, hermano, usted está demostrándole a Dios que lo de Él le interesa a usted. Usted quiere recibir de Dios. Amén. El que pide, recibe. Y hemos citado anteriormente estos versículos con relación a otras cosas, pero ahora vemos que también se puede usar con relación a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. O con el Espíritu Santo. Eso hay que pedirlo. Y yo puedo dar un corto testimonio. Cuando yo empecé los caminos del Señor, hermano, yo cogí las clases de bautismo, me bauticé y empecé a ir a una iglesia. Y todo, aparentemente todo muy bien. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo y a mí nadie me dijo que había que buscar algo más. Yo dije, ya con lo que tengo es suficiente. No necesito nada más. Y yo decía, yo cuando me convertí al Evangelio recibí todo lo que Dios me iba a dar. Después con el tiempo, hermano, descubrí que no era así. Amén. Me cambio de iglesia por la circunstancia de que me mudé de una zona a otro lugar por causa del trabajo. Voy a otra iglesia y ahí en esa otra iglesia el pastor empieza a dar un estudio de los dones del Espíritu Santo. Capítulo 12 de 1 Corintios. Y cuando escucho el estudio me doy cuenta que él está hablando de algo que decía él, debería tenerlo todo el mundo, pero no todo el mundo lo tiene. Y yo dije, entre eso estoy yo no tengo eso. Amén. Entonces parece como que no hay que pedir nada más, ya todo, hermano, hay que seguir buscando. Mire, en Dios hay muchas cosas valiosas, tesoros preciosos, que hay que descubrirlo, que hay que buscarlo. Amén. El que busca halla, el que pide se le da, el que toca se le abre. Y Dios quiere ver el interés nuestro. Mire, el Señor Jesús, muchas enseñanzas las hacía en parábolas. Muchas de las enseñanzas de Jesús eran en parábolas. Y las parábolas, hermano, la mayoría de la gente no las entendía. No entendía las parábolas. Porque Jesús hablaba de una manera que eran en manera figurativa, ¿verdad? De comparación. Pero esas cosas dejaban a algunas personas en la duda. Decía, yo eso no lo entendí. Pero cuando usted no entienda algo de Dios, siga investigando, siga buscando. Y dice la palabra que cuando se iba aparte con los discípulos le preguntaban, ¿qué fue lo que tú quisiste decir con aquello? Y Jesús le dijo, a ustedes es dado el saber los misterios, pero a ellos solamente por parábola. ¿Por qué? Porque no han demostrado tener el suficiente interés de buscar más. Ustedes sí. Hermano, cuando usted se decide a buscar de Dios, usted, como aquellos discípulos lo dejaban todo por seguir al Señor. Están demostrando que tienen interés. Y a veces escuchaban cosas que les chocaban, pero decían, si viene de parte del Señor, aunque yo no lo entienda, eso está bien. El problema no es él, el problema soy yo que no lo entendí. Eso es una buena forma de ver las cosas, hermano. Amén. La palabra dice que
que el que se llega a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Usted tiene que creer dos cosas: que hay un Dios y que ese Dios te va a galardonar, te va a dar cosas buenas. Amén. Porque si no te va a dar cosas buenas, ¿para qué le estás sirviendo? ¿Para qué le estás siguiendo? ¿Me están entendiendo? Ahora viene bien esto. Alabanzas al Señor. Amén. En ese versículo, capítulo 11, del verso 9 en adelante, amén, especialmente el versículo 13, nos da a entender claramente que nosotros tenemos que pedirlo. Así que la pregunta que les mencioné hace poco, ¿hay que pedirlo? Sí. En el momento en que yo me enteré que eso existía, que no lo sabía, y que era tan bueno, empecé a pedirlo, empecé a buscarlo, empecé a decirle al Señor, yo quiero eso, yo quiero tener eso, dámelo. Y mi insistencia fue tanto, mire, a veces Dios nos hace esperar un poco para que nosotros, hermanos, en vez de desanimarnos, amén, nos esforcemos más, porque para que podamos después valorarlo. Usted dice, esto me ha costado trabajo conseguirlo y lo voy a valorar, lo voy a cuidar. Amén. Así que yo le exhorto, como dice la palabra, que lo pida. Que le dice al Señor, Señor, y dice que hay que pedirlo y yo te lo voy a pedir. ¿Usted cree que Dios no lo está oyendo? Dios nos está oyendo. Y Dios sabe también la sinceridad en nuestros corazones. Amén. Pero cuando usted pida algo a Dios, no lo pida para usted, para sus deleites personales. Señor, ponme a hablar en lengua para que todo el mundo diga, uy, qué espiritual es el hermanito. Mira cómo habla lengua. No pida así. Cuando usted le pida algo a Dios, dile, Señor, dámelo para yo poderlo usar para que los demás sean bendecidos a través de eso que tú me vas a dar a mí. Amén. No pida egoístamente, pida para los demás, para poderle servir a los demás. Eso es una buena razón por la cual Dios te puede dar muchas cosas. Amén. Mire, el dinero no es malo. ¿Sabe lo que es malo? El amor al dinero. Y en la Biblia y en la vida real usted va a ver, la vida real me refiero a la vida actual, usted va a ver muchas personas que le sirven a Dios y tienen dinero y tienen bendiciones materiales, pero no les afecta, porque ellos poseen las bendiciones materiales y las bendiciones materiales no los poseen a ellos. Amén. Ahora, cuando usted le pida a Dios, pídale para bendición de otros. Y con fe. Pídale también con fe, como dice mi hermana Gigi. Con fe, es sabiendo que el que está escuchando va a contestar. Amén. Que no es un Dios sordo. Amén. Dios no es una estatua. Que para que se mueva de un lado a otro hay que moverla, porque la pobrecita no se puede mover solita. Amén. Y si le cae un sucio encima de polvo, hay que quitárselo. Pero ¿sabe qué? El Dios de nosotros nos mueve Él a nosotros. Y nos limpia Él a nosotros. Nosotros no tenemos que mover a Dios y hacer cosas. No, Él nos bendice a nosotros. Amén. Así que vamos a hacer otra pregunta. Esta es interesante también, se parece a la otra. Pregunta, ¿hay que desearlo? Hay que desearlo, se parece, pero no exactamente igual. Le voy a decir por qué. Hay gente que pide cosas, pero piden y dicen, ay, tengo que pedir esto, tengan. Pero en su corazón no lo desean realmente, no lo anhelan. Amén. Entonces Dios también está viendo eso. ¿Qué tanto tú lo quieres? ¿Tú lo deseas? Amén. Pues les voy a probar por la Biblia, hermano, que esto hay que desearlo, además de pedirlo. Claro, cuando usted lo pida con esa urgencia y ese deseo tan grande de tener eso funciona mejor. Es más efectiva esa petición. Hay que desearlo, 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. El capítulo 12 de 1 Corintios es el que nosotros siempre conocemos como el capítulo de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Amén. Esta iglesia de Corinto era una iglesia muy carismática, todos los dones del Espíritu se manifestaban allí. Amén. Y vamos a ver cómo Pablo le dice a los corintios
capítulo 12, el verso 31, que es el último versículo de ese capítulo 12, dice: empero, desear con vehemencia los mejores dones, y aún yo os enseño un camino más excelente. Porque ahí entra entonces a hablar en el capítulo 13 del amor. Pero antes de hablar del amor dice: desear con vehemencia. Piensen en esto, cuando usted desea una cosa con vehemencia, vehementemente, amén. Si quiere buscarlo en el diccionario y sabe lo que es eso. Pero es un deseo muy grande, un deseo que usted tiene que daría cualquier cosa por tener eso, amén. Pues dice ahí que lo desee con vehemencia los mejores dones. Y cuando dice ese capítulo y los demás, el 14 especialmente, los mejores dones, todos los dones son buenos. Lo que pasa es que unos son de más bendición para la iglesia entera y otros son más dedicados a la persona, a una persona como tal, que de eso vamos a hablar un poquito después. Amén. Y Pablo siempre veía como que lo que bendecía a más personas era mejor. ¿Tiene sentido? Amén. Así que hay que desearlo con vehemencia. Y además vamos a buscar 1 Corintios 14, el verso 1. El capítulo 14, un poquito más adelante, y el verso 1. Amén. Y vuelvo y repito, estoy leyendo de una versión antigua de 1865, Reina Valera. Dice aquí: seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Bien, la caridad se refiere, es lo que antiguamente se conocía como el amor de Dios. Amor de Dios, porque hay muchos tipos de amor. Amén. Y en el idioma griego había una palabra que era agape. Agapao era la palabra en sí. Y esa palabra, la definición era amor de Dios. Y la palabra caridad era un sinónimo. Actualmente caridad ha perdido el significado que tenía antiguamente, y caridad hoy día es cuando usted le da una limosna a alguien. Usted es caritativo. Pero originalmente caridad se significaba amor de Dios. Que ese amor solamente lo pueden experimentar las personas que son creyentes en Jesucristo. Amén. Que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Porque el amor de Dios tiene que estar Dios presente en la persona para que esa persona pueda sentirlo. Amén. Quiere decir que aquí nos está diciendo codiciar los dones espirituales. Otra cosa que uno dice codiciar, pero es que la codicia es mala. Si codicias cosas malas, sí. Pero aquí dice que codicie, que desee, que anhele. Es un deseo bien profundo de tener algo. Y en este caso son los dones espirituales. Y refiriéndose a eso, amén, quiere decir que la palabra ya en dos lugares nos está mostrando, hermano, que tenemos que desearlos, codiciarlos, anhelarlo vehementemente. Amén. ¿Hay que desearlo? Sí. Y desearlo con todo el corazón, hermano. Amén. No me diga a mí, pues yo no lo deseo, porque ¿para qué quiero yo eso? Amén. Y venimos a la pregunta que sigue, precisamente, que va por esa línea. Yo necesito eso. Yo lo necesito. ¿Para qué quiero yo eso? Amén. Pues mira, hermano, es muy necesario, y todo lo que Dios da hace falta. Amén. Todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios da, es necesario tenerlo. Yo lo necesito. Pues vamos ahí mismo donde estamos, en 1 Corintios 14, los versos del 14 al 17. Ese mismo capítulo 14 de 1 Corintios, del 14 al 17, mire cómo dice, se lo voy a leer aquí. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Amén. ¿Qué hay pues? Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Amén. Déjenme ver si hasta el 17. Porque si tú bendijeres solamente con el espíritu, el que ocupa el lugar de pueblo sencillo, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracia? Porque no sabes lo que dices. Porque tú a la verdad das bien
tú a la verdad das bien gracias, mas el otro no es edificado. Pues mire, por estos versículos yo entiendo algo, hermano. Cuando usted, el poder de Dios está en usted, que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo, usted va a tener la capacidad de orar en el Espíritu. Y dice aquí que se orará en cierta forma, de una manera, hermano, que a lo mejor usted no entiende lo que está diciendo, ni el que lo está escuchando, pero usted está hablando con Dios, y lo vamos a ver ahora. Hablamos misterios con Dios, son cosas necesarias. Y yo digo, ¿es necesario hablar en lenguas y orar en el Espíritu? Pues aparentemente sí, según dice la palabra del Señor. Así que yo lo necesito, sí, para orar en el Espíritu. Porque la palabra te dice que debes orar en el Espíritu y también orar con el entendimiento. Tienes que orar con las dos cosas. Todo lo que tú eres puede servirle a Dios con el Espíritu, con el cuerpo, amén, con tu mente. Así que uno de los usos, y lo necesitamos tener, es para poder orar en el Espíritu. También ahí mismo, el capítulo 14, no nos hemos ido del lugar, todavía estamos en el mismo sitio. Capítulo 14, del verso 2 al verso 5. Mire lo que dice. Amén, ya están ahí. Dice, porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mire, vamos a quedarnos en ese versículo por un momento. Dice que el que habla en lengua desconocida no le estaba hablando a los hombres, sino que le está hablando a Dios. Pero hermano, si yo estoy hablando en una lengua desconocida que yo no conozco, y para hablar en lengua hay que hablar, no que tiene que gritar, pero tiene que por lo menos mover la boca y articular esa palabra que el Espíritu nos está dando. Dice que le habla a Dios y que nadie le entiende, pero en espíritu habla misterio. Hermano, eso no parece ser importante, pero sí lo es. Porque el Espíritu Santo conoce de usted sus necesidades más íntimas y conoce también las necesidades de otras personas. Y cuando habla, el Espíritu habla a través de nosotros en una lengua extraña que no entendemos, pero está hablando misterios con Dios, está hablando con Dios y trayendo necesidades que posiblemente usted las tiene y no se acuerda. Así que ciertamente es una ventaja el poder orar en el Espíritu hablando lengua, porque van a cubrirse circunstancias y situaciones que usted de momento no la sabe o no se acuerda, pero el Espíritu sí la sabe. Amén. Y dice el verso 3, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Mas el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo lo que está comparando en este lugar es que de las dos formas en que se ora en el Espíritu, ya sea en lengua o sea profetizando, amén, de las dos formas, de las dos, la que más bendice a la iglesia entera es cuando se profetiza. Cuando se habla en lengua, usted se edifica a sí mismo. Y usted está orando al Señor y empieza a decir algo en lengua y usted dirá, yo no entendí lo que dije, pero me siento fortalecido, me siento edificado. Algo yo he dicho aquí que me ha dado fuerza. Hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. No lo puede hacer usted mismo conscientemente, porque en ese momento el que está clamando es el Espíritu Santo de Dios que está en usted. Y eso se consiguió a través del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y el verso 5, así que querría que todos vosotros hablaseis lengua, más bien empero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba edificación. Pablo está centrado la mayor parte del tiempo en edificar la iglesia completa. Amén. Él no piensa de manera egoísta, bueno, después que yo me edifique, está todo bien. No, que tú te edifiques, pero que se edifiquen también los demás. Amén. Entonces, vamos a Marcos 16. Marcos 16.
Esto es bien conocido, ustedes lo conocen y todo el mundo lo conoce como la Gran Comisión. Pues para hacer esa Gran Comisión que el Señor nos dejó a toda la iglesia, y si usted es iglesia, también lo incluye usted. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón, esto también es para usted. Amén. Marcos 16. De los versos 15 al 18. Los versos 15 al 18. Mire la comisión que el Señor Jesucristo nos dejó a toda la iglesia en el momento en que se fue. Y esto todavía está vigente. Esto todavía está en pie. Esto hay que seguirlo haciendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Usted ve, lo importante es que cuando usted lleve el evangelio a un lugar, haga como Pablo, que decía: no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y Espíritu Santo. Amén. La gente está buscando eso, poder. ¿Por qué usted cree que se va la gente y llenan los lugares estos donde hay los videntes, los espiritistas, los que leen la mano, los que leen las cartas? Leen de todo menos la Biblia, hermano. Los que hacen todo ese tipo de cosas, porque la gente quiere buscar algo del mundo sobrenatural. Mire, lo de Dios hay suficiente para todo el mundo. No tenemos que ir a buscar a esas aguas turbias y sucias, cuando hay unas aguas tan preciosas y dulces, que es la que el Señor ofrece en su palabra. Amén. Pero la iglesia, hermano, a veces no tiene. Antiguamente, cuando Pedro y Juan fueron a entrar al templo, dijeron: oro ni plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En nombre de Jesús, levántate y sé sano. Hoy día, hermano, oro y plata sí tenemos. Lo que no tenemos es el poder para levantar el cojo, ni para sanar nada, hermano. No hay poder de Dios. Nosotros necesitamos volver a esto. Alabanzas al Señor. Para cumplir con la gran comisión necesitamos eso. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Voy rapidito ya. Del verso 4 al 8. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8 dice: y juntándolos, Jesús los juntó a ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, a eso nos llamó Dios. Amén. Parece que cuando el Señor les explicó en el verso 4 sobre la promesa del Padre y que Juan el Bautista había bautizado con agua, pero ellos iban a recibir otro bautismo. Ellos como que no lo entendieron y cambiaron el tema y les decían: pero ¿cuándo tú restituirás el reino? ¿Cuándo tú vas a venir? Hermano, ¿usted quiere que el reino venga? Pues póngase a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a trabajar para Él, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo eso, así como nos mandó. Entonces tiene que volverle a recalcar en el verso 8: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, el poder que vendrá sobre vosotros para poder ser testigos. Hermano, para eso es que Dios nos quiere en esta tierra, para ser testigos. Porque si nosotros no viniésemos, si nosotros estuviésemos aquí por alguna otra razón, no vale la pena quedarse, hermano. Mejor que nos salve y que nos lleve. Pero como tiene que usarnos como testigos, pues además de eso, nos va a dar el poder de lo alto, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego.
para poder ser efectivo. Amén. Y termino con el versículo con que empecé. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Amén, lo tengo aquí. Los versos del 1 al 5. Yo lo necesito. Yo necesito eso. ¿Para qué lo necesito? Mire lo que dice Pablo. Y les digo que con este mismo versículo fue que empezamos. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, que él lo pudo haber hecho, porque Pablo sí tenía ese recurso. Era un rabino, era un intelectual. Amén. Era una persona con muchos conocimientos, pero tuvo que renunciar a todo eso para poder hacer esto que dice aquí. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo entre vosotros con flaqueza, con temor y con mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y con poder. El Evangelio se llevó a esos lugares, hermano, usando este sistema. Demostración del Espíritu y con poder. ¿Y sabe qué? La gente se convirtió al Evangelio. Amén. Usted no tenía que tener un show en la iglesia para que fuera la gente. Porque dijeran, ¿yo para qué voy para aquel show? Yo voy al show de la iglesia. No, hermano, a la iglesia no se venía a show. Se venía a recibir, a ver las manifestaciones del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo tomaba, que una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Lo primero que la gente recibía cuando llegaba, hermanos, es un mensaje donde se le decía arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento a la gente no le gusta, hermano. Hay que arrepentirse, hay que sentirse, hay que sentir pesar por la vida de pecado que llevamos. Y si lo hacemos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Y después pedirle al Señor que nos llene de su poder, hermano, y se sanaban los enfermos, amén, y los cojos caminaban, y los ciegos veían, los sordos escuchaban, y los muertos eran resucitados. ¿Sabe qué, hermano? Eso tenemos que seguirlo haciendo, eso no ha cambiado, amén. Si volvemos a eso, entonces se cumple la palabra en nosotros, dice, volved a las primeras obras, amén, volved a la senda antigua. Esa era la senda antigua, hermano. No era otra. Y la gente decía, como dice el libro de los Hechos, y no se juntaban con ellos, porque decían, hay que tener cuidado ahí, ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios. ¿Y sabes qué? Cuando iban era porque querían buscar de Dios de verdad. Y estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera y cambiar su costumbre, cambiar su vida completamente, porque lo que Dios les ofrece es mejor que lo que ellos tienen. Vuelvo y termino con esta pregunta. ¿En qué está basada tu fe? ¿En sabiduría de los hombres o en el poder de Dios? Amén. Tu fe debe estar basada, hermano, en el poder de Dios, no en sabiduría de los hombres, que hoy aseguran una cosa y mañana la cambian. Amén. Que hoy te aseguran que esto es así y te escriben un libro y después de 5 o 6 años resulta que hacen otro contradiciendo el otro libro que hicieron. Y el hombre siempre es así y seguirá siendo así siempre. La palabra de Dios nunca cambia. Amén. Esto es para siempre. Dios no cambia. La palabra no cambia. La naturaleza de los hombres tampoco. Somos iguales. Somos iguales. Que ahora somos más modernos. Sí, somos pecadores más modernos. Antes eran pecadores más antiguos y estos son pecadores. Pero todos van por el mismo infierno, hermano, si no se convierten al Evangelio. Así que empecemos, hermano, a pedir, a rogarle y a desear tener el poder de Dios en nuestras vidas para poder hacer aquella labor a la cual Dios nos ha llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para terminar. No hay peticiones ahora mismo, pero tú puedes cuadrar. Amén. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, honra. Te damos adoración, Señor, a ti porque tú te la mereces, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres
nuestro Señor. Padre, mira, queremos presentarte cualquier petición que pueda haber, que las vidas que están viendo, Señor, este video, para que ellos puedan recibir de ti aquellas cosas que necesitan. Hemos hablado que en ti hay poder, Señor. Hemos hablado que tú das a aquel que te pide, Señor. Pues debe haber muchas personas en este momento, Señor, que puedan estar pidiendo, Señor. Dale, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y aquellos que te piden poder de lo alto, dáselo, Señor. Dale experiencias preciosas contigo que van a firmar sus vidas, porque cuando vengan momentos difíciles recordaremos que te estamos sirviendo a un Dios de poder. Un Dios que tiene poder para cambiar cualquier cosa, Señor. Quita todo temor de los corazones, Señor. Quita toda angustia, toda necesidad, Señor. Porque estamos en ti, Señor. Estamos bajo tu cobertura, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, que nos despida en este momento, Padre. Pero que nosotros, Padre, podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.